Amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que avancemos juntos. ¿Por qué no me acompaña en 1 Corintios capítulo 10? Hay un breve trabajo que queremos desarrollar juntos, por la gracia del Señor. Quisiéramos ver cómo es que el Señor en su misericordia ha tomado, lo voy a decir de esta manera, no lo voy a decir de esta manera. Él se ha tomado tiempo. Me he sonreído porque claramente Él no tiene que, como la Escritura dice que los tiempos y las sazones le pertenecen todas a Él, entonces no es que Él haga como un espacio de tiempo como nosotros, ¿no? No es que Él tenga que abrir una agenda, no, pero permíteme usar la figura. Él ha tomado tiempo para planificar para nosotros todo un trabajo, que no es un trabajo de semanas, o de días, o de meses. Es un trabajo que es parte de su eternidad. ¿Cómo olvidar lo que dice la Escritura en Génesis 1:26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo olvidar ese proyecto, ese programa de Dios para nosotros? ¿Cómo olvidar que cuando el hombre desobedece y peca, el Señor establece una palabra de autoridad diciendo que un descendiente, una simiente de la mujer, iba a golpear en la cabeza a Satanás para destruirle? ¿Cómo olvidar la figura de un Abraham con su hijo Isaac, jovencito, llevado a la montaña, al monte Moría, para tomarlo, amarrarlo, ponerlo sobre el altar del sacrificio, dispuesto a dar la vida de este joven, a terminar con la vida de este joven, para obedecer a Dios? Y cómo Dios provee un cordero sustituto, un reemplazo de este animal, para que este hijo que estaba condenado a muerte por la palabra de Dios no terminara muerto, sino que el cordero reemplazara el sacrificio. ¡Qué tremenda figura de Cristo! ¿No le parece? Quiero decirle que cuando Dios establece a Israel y lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva por el desierto 40 años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida, quiero decirle que todo aquello es un anuncio a voces de que Dios trabajaba con ese pueblo para preparar el camino, la forma, para darnos enseñanza, para poner su palabra en nosotros, a nuestro alcance, para que nosotros tengamos la bendición de la salvación en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Por favor, acompáñeme, 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 puntualmente. Dice allí: mas estas cosas, se refiere a todas las que ha descrito antes el apóstol. Mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplos para nosotros, para que nosotros, dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, claramente lo que dice el apóstol acá, vamos a ver algo de esto. Lo que dice el apóstol es que Israel, que claramente no fue un pueblo que agradó a Dios, porque a la manera de Adán y Eva, también ellos se condujeron en forma desobediente. Tampoco ellos tomaron la palabra de Dios para creerla y obedecerla. Hebreos en el capítulo 4, el versículo 2, va a decir allí el apóstol: porque también a nosotros se nos ha mostrado la misma palabra que a ellos, que a Israel. Pero dice que a ellos no les aprovechó por no ir acompañada la palabra de fe en los que la oyeron.
Israel no tuvo fe al oír la palabra, no tuvo fe y no la pudo obedecer. Eso significó, amigos y hermanos, eso significó que cuando iban camino del desierto a la tierra prometida, Dios decidió que ellos no iban a entrar. Aunque eran parte del pueblo de Dios, aunque eran parte de la promesa. ¿Por qué no me acompaña brevemente? Le ruego. Si me acompaña, por favor, permítame ubicar el texto. Libro de Números, por favor, libro de Números, en el capítulo 14. Números, en el capítulo 14. Permítame una breve introducción que le ayude a leer en casa y a entender con un poquito más de facilidad. Los capítulos 13 y 14 nos enseñan cómo Moisés eligió un joven de cada una de las 12 tribus, y a estos 12 jóvenes los envió a Canaán, desde el desierto donde estaban. Les envió a Canaán para reconocer la tierra y traer informe, porque el pueblo, desde el minuto que salieron al mes y medio, ya estaban reclamando contra Moisés, contra Aarón y contra Dios, y estaban emitiendo juicios terribles, pero lamentables, porque ellos decían que Dios, con Moisés, les había sacado al desierto para morir en el desierto. No pudieron entender nunca que Dios es veraz, que Dios es eterno, que su palabra es fiel. No pudieron creer para lograr el objetivo. Entonces, como ellos decían y se levantaban contra Dios el Señor y contra Moisés, su ungido, entonces Dios tuvo que tomar acciones en contra de ellos. Los capítulos 13 y 14, dije, de Números, nombra a estos 12 jóvenes que fueron enviados como espías a la tierra prometida. Fueron y volvieron trayendo muy buenas noticias. Todos trajeron buenas noticias. Solo que 10 de ellos, en los cuales no había fe porque eran parte del pueblo, ellos dijeron, todo es bueno, todo es hermoso, pero a lo menos hay 2 problemas. Las ciudades son grandes y son fortificadas. Imposible entrar. Pero además decían la segunda cosa, están allá los hijos de Anac, unos gigantes enormes. Nosotros parecemos langostas al lado de ellos, decían. Con ese informe, el pueblo se levantó entonces, se revolucionó para venir en contra de Aarón y de el sacerdote, ¿no?, que Dios había levantado, contra Aarón y contra Moisés, que era el gran líder. El pueblo se levanta para decir, no, debemos volvernos a Egipto. Anhelamos la esclavitud de Egipto. Y aunque Josué y Caleb se levantan para decir, creámosle a Dios, sigamos adelante, el Señor estará con nosotros y los comeremos como a pan. Sin embargo, el pueblo se rebela y empiezan a buscar que alguien les lidere para volverse. Moisés ora a Dios. Y Dios le dice, si usted tiene su Biblia, allí en el capítulo 14, verso 12, Dios le dice a Moisés, a este pueblo, dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. De eso estamos hablando en estas sesiones en que estamos juntos. Que Dios es un Dios de justicia. Es un Dios que frente al pecado Él tiene una acción, tiene una palabra, pero también tiene una marcada consecuencia, afirmando aquello que dice el apóstol, de que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. Entonces,
Dios le dice, bueno, yo a este pueblo lo voy a herir de mortandad y lo destruiré. Y a ti le dice a Moisés, un hombre que era obediente, era fiel al Señor, y a ti le dice, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué hace Moisés? Ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, pide misericordia, ruega que les perdone. Pero mire lo que dice Dios a partir del verso 20, por favor. Éxodo 14, 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ok, Moisés, he oído tu oración, me pediste que los perdonara, quiero que sepas, ya los perdoné. En este momento no voy a matar a nadie. Ese es el punto. Verso 21. Más dice Dios, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto, o que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me irritaron la verá. Pero mi siervo Caleb va a decir, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que Dios termina provocando este castigo tan fuerte para Israel? Nosotros leímos en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 6, primero dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ejemplo. Todo lo que luego va a informarnos el apóstol acerca del pueblo de Israel, algunas de aquellas cosas las vamos a examinar juntos, pero dice, todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que aprendamos de esa forma negativa en que Israel se manejó, de esa desobediencia en que ellos vivieron y de las consecuencias que Dios provocó sobre ellos a causa de dicha desobediencia. ¿Qué hace el Espíritu hablando por el apóstol? Dice, miren, aquí hay un ejemplo, aprendamos, porque dice lo que debemos cuidar. Primero, la primera señal que da es no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A qué se refiere? Acompáñeme al libro de Números, donde recién leíamos. Libro de Números en el capítulo 11, amigos y hermanos. 11. Libro de Números, capítulo 11. Por favor, permítame una vez más. Estamos intentando establecer a través de las Escrituras, en este tiempo, tomando como modelo al pueblo de Israel, cómo es que cada vez que el hombre se rebela con Dios, cada vez que el pueblo se rebela contra Dios, cada vez que los hijos de Dios se rebelan contra Él, cómo esa acción tan necia trae consecuencias tan lamentables con aquellos que no aprenden a ser fieles al Señor. Eso es lo que buscamos. Transmitirle en la medida que podamos la instrucción bíblica de que aprendamos a amar al Señor, aprendamos a ser fieles al Señor, aprendamos a vivir en la fe de Cristo, el bendito Hijo. Porque, va a decir la Escritura en Hebreos 11, el que a Dios se acerca, crea que le hay, pero también crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Podemos obtener gran bendición de Dios. Podemos alcanzar las máximas riquezas de Dios el Padre. Podemos llegar incluso, como lo dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Todo eso está ofrecido para nosotros. Pero también está escrito que si no somos fieles y actuamos como actuó Israel, el pueblo de Dios,
necesariamente la desobediencia traerá consecuencias sobre nosotros. ¿Por qué no me acompaña brevemente en Números capítulo 11? Los primeros versículos, Los primeros versículos de este capítulo 11 de Números. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y obviamente lo oyó Jehová. Permítame decir eso, hermanos, amigos. No hay nada que usted y yo digamos. No hay nada que Dios no lo escuche. No hay nada que vivamos que Dios no lo esté viendo. No hay nada que anhele o que nuestro pensamiento maquine que Dios ya no lo conozca. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué busca el Señor? Hombres y mujeres que le amen de tal manera que vivamos santamente delante de Él. Que nuestra boca, va a decir Pablo a los Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que es buena para la edificación. Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y le oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Mira el verso 3. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y atienda por favor lo que sigue, porque aquí hay una manifestación a lo que se refiere Pablo cuando dice allá en 1 Corintios 10, verso 6, para que no codiciemos cosas malas, no codiciemos cosas malas. Dice el verso 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos al salir de la esclavitud de Egipto, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también, o sea, los hijos de Israel tomaron el vivo deseo de este pueblo extranjero y dice, volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne en mitad del desierto? Verso 5, mire el argumento que usaban. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde. De balde dice. Entonces usted y yo decimos, ¿pero cómo? ¿No habían sido esclavos 430 años? Lo olvidaron al parecer. Habemos, lamentablemente, muchos hijos de Dios, cristianos, hombres que han recibido muchos beneficios de Dios, que al pasar el tiempo algunos olvidan lo que Dios hizo en ellos y lo que Dios hizo con ellos. Hay muchos que olvidan que eran una vergüenza social y que hoy son hombres y mujeres de bien. Hay muchos que olvidan que llegaron moribundos, físicamente moribundos, y Dios el Señor les dio vida. Estoy hablando físicamente todavía. Hay muchos que llegaron con hogares destruidos y Dios les restauró. Hay muchos que llegaron como personas transformados en una miseria y Dios cambió sus vidas. Hay muchos que llegaron con un alma dañada, afectada, amargada hasta la muerte. Y Dios puso gozo en sus almas, puso paz en sus corazones. Y todos nosotros, sin excepción, llegamos, como dice Isaías en el capítulo 1, llegamos como una llaga podrida de la cabeza a los pies a causa del pecado. Y de todos nosotros Dios ha tenido misericordia. ¿Sabe cuál es el problema? Que pasan los años, el Señor nos bendice, Él pone su paz en nosotros, Él nos cubre en su misericordia. Y hay muchos que se olvidan de la gran obra de Dios. Y hay muchos que dicen, cuando estábamos en Egipto como esclavos, estábamos mejores. Y nos acordamos de lo bien que allá lo pasábamos.
Se olvidan que la paga del pecado es muerte. El versículo 6 de aquí de Números capítulo 11 va a decir: ahora, dice, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Cuando Pablo dice que no debemos codiciar cosas malas, a lo menos está considerando los dos elementos que aquí están señalados. Primero, esta relación, esta aceptación de Israel cuando los otros pueblos paganos, vinieron al pueblo de Israel. Supieron que Israel salía a la liberación con que Dios les había libertado. Entonces, ¿qué hicieron estos otros pueblos que también eran esclavos? En la medida que pudieron, se mezclaron con el pueblo de Israel e Israel les aceptó. Pablo dice: cuidado, no codiciemos cosas malas. No codiciemos esa mezcla. No codiciemos nunca ser parte del mundo. No codiciemos nunca vivir como el mundo. El mismo apóstol va a decir a los romanos en el capítulo 12: no os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo primero que no hay que codiciar es esta mezcla, esta compañía, estar con paganos, estar con gente que no conoce a Dios el Padre y no han recibido a Jesucristo. No debemos codiciar la amistad, la cercanía, la relación con aquellos que viven en tinieblas. Porque por la gracia de Dios, Jesucristo dijo: yo soy la luz y el que me sigue ya no andará más en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Lo primero es cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestras compañías, cuidar nuestros acercamientos. Pablo va a decir: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y lo segundo es que dice que los gentiles que se unieron al pueblo de Israel para ir al desierto, dice que ellos partieron exigiendo, reclamando, porque querían comer carne. Esto es una figura, hermanos y amigos. Dios les dio carne, sí. Lea el capítulo 11 completo y va a ver que dice que comieron tanta carne y tan exquisita que Dios les había dado, que dice que les salía por la nariz. Bueno, ese es el segundo problema que tiene que ver con esto de codiciar cosas malas. Permítame apoyar lo que vaya a decir y allí aprovecharemos de terminar. Romanos, en el capítulo 8, cuando usa lo de la carne, está ligado a esta declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, cuando dice: el reino de los cielos no es comida ni bebida. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Israel, a causa de esta otra gente que se mezclaron con el pueblo de Israel, cuando todos finalmente se unieron en un llanto, en un lamento, en un reclamar que querían comer carne, eso es una figura de desear cosas momentáneas, cosas temporales, desear la carne, desear la satisfacción del cuerpo, buscar las cosas de la carne. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, el Espíritu del Señor, hablando por Pablo, versículo 5. Va a decir: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es el punto y esa es la figura. Eso es codiciar cosas malas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne, el andar preocupado, tratando de lograr cosas en la carne, cosas temporales, cosas momentáneas, el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cristo el Señor, amigos y hermanos, no vino para
renovarnos físicamente, si bien en su misericordia lo ha hecho y lo hace. Es verdad. Pero Él lo que vino fue a darnos vida. La vida de Dios que perdió Adán en el huerto. El Padre nos la vuelve a ofrecer, nos la vuelve a entregar a partir de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz por nosotros. Es en Cristo y por Cristo que nosotros tenemos vida. Efesios capítulo 2 va a decir que Él os dio vida a vosotros, dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso significa exactamente que el Señor quiere que al nacer de nuevo, como se lo explicó Nicodemo en Juan capítulo 3, al nacer de nuevo, esa nueva naturaleza es una naturaleza espiritual. Es vivir en la gracia de Dios. Es vivir un nuevo reino. Es tomar una nueva nacionalidad. Hay que tomar la ciudadanía celestial entonces. Bueno, pero el hombre espiritual dice que piensa, vive, trabaja, se desarrolla en relación con las cosas espirituales. Los que no han nacido de nuevo, los que son carnales, piensan en las cosas de la carne. Solo que el ocuparse de la carne es muerte, amigos y hermanos. El ocuparse del Espíritu de Dios, eso es vida. Eso es paz. En el nombre de Jesucristo el Señor, les invito, revise un poquito, revise cuál es su primera preocupación, en qué está su mente, qué es lo que piensa su alma. Si se da cuenta de que vive en función de las cosas temporales, carnales, terrenales, las cosas que con el uso se van desgastando y terminan. Si esa es su preocupación, le invito a que considere lo que hoy le mostramos como palabra de Dios. Ahora, si en usted hay una preocupación de conocer a Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo, si usted tiene el anhelo de conocer más de la palabra de Dios, si usted todos los días busca en oración la presencia del Señor en su vida, si usted todos los días quiere crecer en la gracia de Dios, primero permítame bendecirlo. Permítame decirle, el Espíritu del Señor seguirá sobre usted, le abrirá los ojos del entendimiento, dice Pablo, le enseñará, le mostrará el camino correcto y finalmente le llevará a la vida eterna con Dios el Padre. Permítame bendecirle y felicitarle, pero hay un llamado para quienes no puedan todavía tener esa bendición. Este es el tiempo, venga el Señor, vengamos al Señor. El Señor quiere sacarnos adelante para gloria de su nombre. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.